Bien, entonces en la clase pasada hemos visto funciones, las funciones básicas que son de suma, promedio, función max para hallar el máximo número, función min para hallar el mínimo valor, algunas funciones de conteo para saber la cantidad de elementos, por decirlo así, ¿ya? Hay muchas más funciones, eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Entonces, en función a cómo vamos a ir necesitando, vamos a ir viendo también las funciones que se van a utilizar, ¿no? Y recordemos que podemos utilizar siempre el asistente de funciones para poder insertar la función que nosotros así lo requiramos, ¿ya? Vamos ahora a ver un tema, algo complementario para el manejo de las funciones, que es la creación de nombres de rango, ¿ya? Entonces vamos a crear nombres de rango para poder, ¿ya? Para poder utilizarlo en nuestras funciones. Entonces, por ejemplo, miren, ve, aquí tenemos bebidas, ¿sí? Eso hemos visto en la clase pasada también un poquito, pero pasó algo rápido, ¿no? Porque ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Yo tengo aquí, quiero, por ejemplo, el stock total de bebidas. Aquí. Todo esto podría utilizarlo como rango para bebidas, ¿no? O, por ejemplo, el precio en soles de bebidas, ¿no? O todo el rango de precio en dólares de bebidas, ¿no? O, en todo caso, todo el grupo de bebidas, ¿ya? Entonces vamos a poner, por ejemplo, stock bebidas, ¿ya? Así. Selecciono todo este grupo, solamente este de stock, ¿ya? Y que corresponde a bebidas, ¿eh? Hasta aquí todos son bebidas, el resto no son bebidas, ¿no? Entonces yo lo selecciono aquí del stock y aquí en este cuadrito que es el cuadro de nombres, aquí dice, a ver, vamos a ver, ahí está, cuadro de nombres dice, ahí vamos a colocar el nombre que yo le quiero asignar a este rango. En este caso le voy a llamar, por ejemplo, todo en mayúscula, stock, ¿ya? Stock bebidas. Así. Sin espacio. Todo junto. Stock bebidas. Presiono Enter y ya se creó ese nombre de rango. Mírenme, si yo me ubico por acá en cualquier celda, ya no estoy en el rango. Y mírenme, aquí en la lista, si yo hago clic en el cuadro de nombres, me va a salir el nombre que yo había creado. Si hago clic, ¿qué va a suceder? Se va a seleccionar ese rango. ¿Ya? Igualmente puedo crear, por ejemplo, stock carnes. Vamos a ver. Vamos a ponerle como S de stock, ¿ya? Y carnes, ¿ya? ¿Listo? S carnes. Vamos acá. Condimentos, a ver. S condimentos, condim nada más. Condim. Ahí está, condimentos. Ahí está. Aquí, para frutas y verduras, ya, también vamos a ponerle S de frutas, fruit, verde, ya está. Lo estoy abreviando nomás, ¿ya? Ya, eso ya depende de ustedes. Granos cereales, ¿ya? Stock de granos cereales, por ejemplo, ¿no? Lo puedo poner completo también. Vamos acá a lo que son los lácteos, stock lácteos sin tilde, stock S, ¿ya? Pescados, mariscos. Y por último, selecciono aquí el stock de repostería, por ejemplo, ¿no? S de stock, repostería. Listo. Ya está. Entonces, miren, ve, yo puedo estar en cualquier celda y voy aquí en el cuadro de nombres y me va a salir la lista de los nombres que yo he asignado.
Por ejemplo, a ver, granos y cereales. Selecciono, ahí está, ¿ve? Lo que corresponde a granos y cereales, su stock, ¿no? Por eso ahí dice S. Vamos de repostería. Ahí está, ¿ve? Todo lo que corresponde al stock de repostería. Y así he creado yo los nombres de rangos. A ver, apliquen ustedes también. Estamos con el archivo de la clase pasada con el nombre precios, ¿no? El archivo precios que hemos utilizado la clase pasada. Eso lo pueden abrir. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, ¿no? Una vez que yo ya he creado los nombres de rangos, ¿no? Hemos creado para el stock y también para el precio. Y lo que ahora me está pidiendo es el total de precio de los productos de bebidas. O sea, el precio de los productos de bebidas, el total de los precios. Entonces, recordemos que cuando nos pide total, vamos a utilizar la función suma. Y recordemos también que para poder insertar una función tengo que empezar con el signo igual. Luego escribo el nombre de la función, que puede ser en mayúscula, en minúscula, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad si yo escribo en mayúscula o en minúscula, ¿ya? Y luego ya no voy a seleccionar el rango, sino pongo el nombre del rango que yo había creado. En este caso, S precio, ¿no? Perdón, P de precio bebida, ¿no? A ver, P, bebidas, ahí está, ¿ve? Ya me salió aquí la sugerencia, ¿ve? P de precio, bebidas. Aquí este es el nombre que reconoce. Lo selecciono, cierro paréntesis, Enter, y ahí me va a salir el total, ¿ve? 33.95 del precio de bebidas. ¿Será cierto? Vamos a ver. P bebidas está seleccionado y aquí abajo me va a salir, ¿ve? Recuento suma 33.95, ¿ve? Ahí está. ¿Eh? Si yo le hallara su promedio, me saldría 5.66. Y si yo quisiera contar cuántos productos son, me diría que son 6 productos, ¿no? Ahí está, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ve? Entonces, no solamente podemos aplicar funciones, ¿no? Insertando rangos, sino también puedo hacer insertando nombres de rangos. ¿Y cómo hemos creado los nombres de rangos? Recuerden, selecciona simplemente, ¿no? Y aquí en el cuadro de nombres le asignas un nombre y presionas Enter. De esa manera se crea un nombre de rango. Profesor, aquí hay un detalle. ¿Qué pasa si yo le he puesto mal el nombre? ¿Lo puedo corregir? A ver, voy a ver, miren, ve. Voy aquí y digo, a ver, en vez de HHJKJ, voy a borrar y le voy a poner precio 2, por ejemplo. Presiono Enter y miren lo que sucede, miren, ve. ¿Dónde está precio 2? Aquí está. Precio 2 es esto. Voy a quitar la selección. Precio 2. ¿Dónde está? A ver, se me perdió. Aquí está, precio 2, ahí está ese grupo, pero no desapareció el HJ ni nada por el estilo, ¿ve? Sigue siendo, o sea, he añadido en vez de modificar. Y no puedo modificar, no lo puedo borrar, profesor. Por más que yo lo borre ahí, presione Enter, no se borra, miren, ve. Sigue estando ahí. ¿Cómo hago para eliminar un nombre de rango o modificar el nombre de un rango? O por ejemplo, miren, ve, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, yo pongo, en vez de seleccionar aquí solamente bebidas, he seleccionado hasta aquí. Y a ello le he puesto bebidas nada más, así, ve. A propósito lo he puesto mal. No es el nombre. Y cuando yo selecciono, no es el rango también, porque acá me está seleccionando inclusive carnes, ¿ve? O sea, está mal. Ese nombre de rango está mal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a modificar o eliminar en todo caso. ¿Ya? Entonces, miren, ¿ves? Si se dan cuenta, aquí tengo una lista muy grande. Puedo eliminar todas ellas para que ya no haya nada, ninguno de los nombres de rangos en esta lista. Entonces, ¿cómo hago para manejar esos nombres de rangos? Para ello, yo voy aquí en la ficha fórmulas. Aquí en la ficha fórmulas
voy a encontrar esta opción que dice administrador de nombres. El administrador de nombres es un administrador de nombres de rangos. Con ello podemos modificar un rango o un nombre de rango que hayamos creado. Podemos modificar no solamente la ubicación, sino también el nombre, o incluso lo puedo eliminar, o también puedo crear desde esa opción. Vamos a ver entonces. Voy aquí donde dice administrador de nombres. ¿Listo? Y aquí me va a salir, miren, aquí me sale la lista de los nombres de rangos que se han creado. Vamos a suponer, a ver, acá, esta me está estorbando, no lo necesito. Selecciono y pongo eliminar. Confirma que desea eliminar el nombre HJKJ, aceptar. Y listo, de esa manera se eliminó ese nombre de rango. Ojo, no por el hecho que haya eliminado el nombre de rango, no vayan a pensar que se elimina también el dato. No, solamente se elimina ese nombre de rango que aparece en la lista, nada más. ¿Ya? Muy bien. Acá, por ejemplo, venidas, dice, en vez de poner bebidas, puse venidas. Muy bien. Entonces, vamos a modificar, miren, ve. Modificar. Y aquí puedo modificar, ¿qué cosa? Puedo modificar el nombre, ¿no? Y también puedo modificar el rango. Acá, por ejemplo, yo puedo seleccionar nuevamente, miren, ve. Puedo borrarlo y puedo hacer nueva selección, miren, ve. Ahí está. Presiono aceptar y listo. Bebidas, vamos a ver, cierro esto y vamos a ver ahora sí, bebidas, ya aparece bebidas, ya no aparece venidas. Y si yo selecciono, solamente se seleccionaron lo que corresponde a bebidas, ¿ve? ¿Ya? Entonces con el administrador de nombres puedo eliminar, miren, ve, aquí está para eliminar. Yo puedo seleccionar varios a la vez, vamos a ver si puedo seleccionar varios a la vez. Miren, sí puedo seleccionar varios a la vez. Clic y arrastrar, no me sale. De acá, no me sale. De aquí abajo, sí me sale. Pero de arriba no me está saliendo, ve, miren, ve. ¿Ve? No me sale. A ver, de acá afuera tampoco me sale. Tendría que ser de aquí adentro, ¿no? De la parte blanca, la parte libre, ¿no? En todo caso, de abajo hacia arriba. Profesor, pero yo quiero seleccionar esta. Nada más, esas tres juntas. Ah, muy bien, fácil. Hago clic en la primera, luego presiono control y clic en la segunda y así sucesivamente. ¿Ve? Puedo seleccionar separadas, ¿ves? Manteniendo presionada la tecla control. Profesor, ¿y si lo hago con shift, qué sucederá? A ver, vamos a ver. Hago clic aquí. Ahora quiero esto, precio 2, pero mantengo presionada la tecla shift. ¿Qué sucedió? Se seleccionaron desde este punto hasta este otro punto. ¿Ya? Ese es el desde hasta. Yo selecciono desde aquí, mantengo presionado shift y voy a hacer que se seleccione hasta aquí. Todo ese grupo se seleccionó, manteniendo presionada la tecla Shift. Pero si yo hago con control, miren, ahora esta de acá, ahora esta de aquí, y por último esta otra de acá abajo. Ya las tengo seleccionadas, ¿ve? Por separado. ¿Ya? Muy bien, una vez que ya tengo seleccionado, puedo eliminar. A ver, vamos a ver, ¿se eliminarán o no? ¿O se eliminarán uno por uno? Vamos a ver. Confirma que desea eliminar los nombres seleccionados, aceptar. Y se eliminaron esos nombres seleccionados. A ver, voy a eliminar todas. A ver, selecciono, elimino, acepto y se eliminaron todos los nombres de rangos. Pongo cerrar. Ahora vamos a verificar acá en el cuadro de nombres. Hago clic y ya no me aparece ninguna lista, ningún cuadro, ningún nombre de rango. Entonces, de esa manera, desde el administrador de nombres, yo puedo modificar no solamente el nombre, sino también el rango. Puedo eliminar e incluso puedo crear. Miren, me pongo acá nuevo. Me dice ahora, ¿qué nombre quieres asignarle a tu rango? A ver, yo le voy a decir stock. Stock. Ya está. ¿En qué ámbito? En el libro, en precios, en el nombre de precios o en ingredientes. Es decir, es acá, ¿eh?
precios, la ficha precios o en ingredientes nada más. Aquí yo le voy a decir, ¿no? Si este nombre de rango quiero que aparezca solamente en la ficha precios o en la hoja precios o en la hoja de ingredientes. O si yo le pongo libro, aparecerá en ambas hojas. ¿Ya? ¿Qué más? Este va a ser el rango que yo le voy a asignar. Entonces voy a decirle que sea desde aquí hasta aquí abajo, todo esto. Todo el stock total. Por eso le estoy llamando stock. Acepto y listo. Cierro. A ver, vamos a verificar stock. Cuando selecciono, se selecciona todo ese rango que yo le asigné. Muy bien, entonces recuerden, desde el administrador de nombres, ¿qué podemos hacer? Podemos crear un nuevo nombre de rango, podemos modificar el rango o podemos eliminar un rango, ¿no? Un nombre de rango. Muy bien, a ver, apliquen. Bien, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, miren, vea este dato que nosotros le hemos añadido. Aparece con este texto que dice nombre, ¿no? En signos de interrogación con el signo Mich. ¿Por qué no sale así? Porque recuerden que aquí en esta celda nosotros colocamos la función suma, ¿no? Haciendo referencia al nombre de rango. En este caso, nombre de rango era P bebidas. Entonces, como hemos eliminado ese nombre de rango, ya no aparece ese nombre de rango, entonces, ¿qué sucede? La función busca ese nombre de rango y al no encontrar, te sale el error. ¿Qué hay que hacer? En todo caso, actualizar nada más. Y listo. De esa manera, ya hemos arreglado ese detalle, ¿no? Aunque era de precio, ¿no? Vamos a modificar. No era de stock, era de precio. Ahí está. De las bebidas. Listo. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver unas funciones. Recuerden, hemos visto la función promedio, la función suma, la función max, la función min. Pero también en funciones de búsqueda tenemos, por ejemplo, la función buscar a. También vemos la función buscar simplemente. También tenemos la función buscar.si. ¿No? Perdón, contar, me estoy confundiendo. Contará, o contar simplemente, contará, contar punto blanco, contar, a ver, contar punto sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué otros tenemos? A ver, contar. Ahí está. Contar, contar punto blanco, contar punto sí, contará, contar punto sí con punto conjunto. Bueno, eso lo vamos a dejar por el momento. Ya, vamos con los más básicos. A ver. A ver. Ya está. Ya, vamos a ver cómo aplicamos cada una de estas funciones de contar. ¿Ya? Y vamos a explicar en qué consiste cada una de estas funciones de conteo. ¿Ya? Para contar elementos. Por ejemplo, ¿qué hace la función contar? Si no sabemos, podemos escribirlo acá, mírenme. Igual contar. Ahí está, ¿ve? ¿Qué hace la función contar? Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Solamente cuenta aquellas celdas que contenga números. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a aplicar. Yo quiero, por ejemplo, saber cuántos, a ver, cuántos productos han registrado su stock, por ejemplo. Ah, ya, muy bien. Entonces voy aquí, selecciono todo este rango. Ya está. Ha sido registrado su stock. Y si nos damos cuenta, estos son valores numéricos. ¿Ya? Entonces, selecciono este rango.
Recordemos, ¿qué hace la función contar? La función contar, a ver, recordemos, igual, contar, si no me acuerdo, ahí está. ¿Ve? Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. ¿Ve? Entonces, como todos estas celdas, mejor dicho, o este rango, contienen números, los va a ir contando. Evalúa, a ver, esta celda que está dentro de ese rango seleccionado, ¿tiene número? Sí, ya tengo uno. ¿Esto es un número? Sí, ya van dos. ¿Número? Sí, van tres, cuatro, cinco, seis, y así sucesivamente va a ir contando, va a ir evaluando, ¿no? Cada una de las celdas, verifica si es un número y lo considera para su conteo. No los va a sumar, ¿eh? Este valor más este valor, no. Esto es una celda que contiene número. Aquí hay una celda, dos celdas que contienen número, tres celdas que contienen número, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, cuenta cuántas de las celdas que estoy evaluando contiene un dato de número. Y ahí está. Te da el resultado 40. Es decir, 40 celdas contienen el valor numérico. Es decir, 40 productos se han registrado el stock. ¿Ve? Entonces, de esa manera yo puedo aplicar esa función contar. ¿Qué más? Contará. ¿Qué hace contará? Contará cuenta todas aquellas celdas que no están vacías. ¿Qué quiere decir? Una celda no vacía puede ser esta celda. Una celda no vacía puede ser esta celda. Una celda no vacía puede ser esta celda. Mírenme. 12, 11 del 20. ¿Ve? Es un dato de fecha, es un dato numérico, es un dato de texto. Puede ser acá verdadero, es un dato, le llamamos, ya se me fue ahorita el nombre, un valor lógico en este caso, ¿no? Un valor lógico, ¿ya? Entonces, todos estos son celdas que contienen valores, que contienen datos, celdas no vacías. Si acá, por ejemplo, vamos a ver, miren, yo selecciono todo este conjunto de celdas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas, ¿ya? Y vamos a ver cuánto nos saldrá en el resultado si yo utilizo la función contará. A ver, igual contará. Aquí me sale, ¿qué hace esa función B? Cuenta el número de celdas no vacías de un rango, ¿no? Ya está, selecciono. Ahora, selecciono el rango que voy a evaluar. Me debe salir 1, 2, 3, 4. A ver, vamos a ver. 4, ¿ves? ¿Listo? A ver, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, en esta celda presiono, escribo un puntito? ¿Me saldrá 5 o no? Vamos a ver. Claro, porque es un puntito. Basta que haya un carácter, ya se considera como una celda no vacía. A ver, voy a ver. ¿Y qué pasa si yo le pongo un espacio? Dentro de ello, escribo un espacio. Presiono Enter y ya me salió 6. Profesor, pero acá no se ve nada. Claro, es que lo que pasa es que el espacio también está considerado como un carácter. Profesor, ¿y qué cosa es un carácter? Un carácter puede ser una letra, un número o un símbolo de repente que nosotros ingresamos mediante el teclado. Eso es un carácter, ¿ya? Entonces, recordemos que el espacio también está considerado como un carácter. Entonces, acá yo estoy evaluando estas 6 celdas y me sale 6. Eso quiere decir que con la función contar a, ¿ya? O contar a, ¿qué hace? Estoy evaluando las celdas no vacías, ¿no? Esto no está vacío, tiene un dato. Esto tampoco no está vacío, tiene un dato que es numérico. Esto no está vacío, tiene un dato que es de tipo fecha. Esto no está vacío, tiene un dato que es un valor lógico. Esta celda no está vacío, tiene un dato que es un punto. Esta celda, aunque nosotros no lo vemos, está siendo considerado para conteo. ¿Por qué?
Porque no está vacío. Tiene carácter de espacio. ¿Ve? Entonces, ojo, tenemos que tener mucho en cuenta cuando nosotros editamos una celda y si ponemos, por ejemplo, un espacio, ya estamos insertando carácter. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ello, con los espacios. ¿Listo? Si queremos eliminar, simplemente seleccionamos y presionamos la tecla suprimir y listo, ¿ve? Ya se eliminó y ahora sí, realmente esta celda es una celda vacía, ¿ve? Por eso ya no lo considera. Entonces recordemos, la función contar cuenta las celdas que contienen valores numéricos. La función contará cuenta las celdas que no están vacías. ¿Listo? A ver, entonces, hemos visto la función contar. ¿Qué hace la función contar? La función contar nos permite contar las celdas que contienen datos numéricos. Entonces, se aplica de esta manera, ¿no? Igual contar y seleccionamos el rango que vamos a hablar, que en este caso sería este rango, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, ¿qué pasa si yo añado? A ver, yo voy a modificar acá, le voy a poner aquí, por ejemplo, hola, así. Acá estoy poniendo verdadero, acá voy a poner falso. Falso. Aquí voy a poner, por ejemplo, F y F. Ya está. ¿Listo? Ya está. Ahora, mírenme. Voy a volver acá. Selecciono. Contar. Voy a contar. Modifico aquí. Y cuento las celdas que contienen datos numéricos. Y encuentra 2. ¿Por qué? Porque solamente estas 2 celdas son valores numéricos, ¿no? Tanto un número como una fecha también se considera como un valor numérico. La función contará. ¿Qué hace la función contará? La función contará, a ver, aquí está mal escrito, es contar, ya está. La función contará cuenta aquellas celdas no vacías, ¿ya? Entonces, puede tener un dato de tipo fecha, un dato de tipo numérico, un dato de tipo texto, datos lógicos, caracteres o letras, ¿no? E incluso puede ser un espacio también, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esa función contará? Cuenta celdas no vacías. Vamos a ver. Vamos a redefinir. Listo. Y aquí en este caso ahora se actualizó y ahora encuentra 8 celdas no vacías y una celda vacía, ¿eh? Si yo en esta celda le aplico un espacio, entonces también lo va a considerar como una celda no vacía. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque el espacio también es un carácter. Contar punto blanco, ¿qué es lo que hace? Contar punto blanco cuenta aquellas celdas que están vacías, ¿no? En este caso voy a modificar también el rango, que vendría a ser hasta aquí, y ya está. Y encuentra una celda vacía, ¿no? Por ejemplo, acá, ya lo borré el espacio que tenía, y es la única celda que está vacía, ¿eh? Esa es la función contar punto blanco. Contar punto sí. Vamos a ver qué hace la función contar punto sí. A ver, igual contar punto sí. La función contar punto sí nos permite contar las celdas en el rango que coincidan con una condición que yo le dé. ¿Ya? Es decir, yo le voy a poner una condición. Que cuente siempre y cuando sean, por ejemplo, la palabra hola, o verdadero, o falso, o F de femenino, ¿no? Entonces, aquí yo puedo saber, por ejemplo, en una lista, cuántas de los datos que yo tengo son del sexo femenino, por ejemplo, ¿no? O cuántos son del sexo masculino, o cuántos me dice verdadero, cuántos me dice falso. O de repente por ahí cuántos de ellos tiene el valor numérico de 1000, por ejemplo, ¿no? Eso yo puedo averiguar con esta función contar punto sí. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar, a ver. Rango me dice, miren, siempre hay que tomar en cuenta
la sintaxis que nos da aquí abajo, después de haber escrito, nos sale esta sugerencia que es la sintaxis. Recordemos esta sintaxis porque en función a la configuración de nuestra computadora vamos a poder utilizar esta sintaxis. Tenemos que respetar lo que nos dice aquí. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya aplicamos esta primera parte que es colocar el nombre del rango. Ya está. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide que apliquemos el rango. ¿Cuál es el rango que vamos a evaluar? El rango que vamos a evaluar sería esto de acá. Todo este rango. Vamos a pasar al siguiente criterio de nuestra función. Para pasar al siguiente criterio, miren, después de rango, ¿qué cosa hay? Aquellos que tienen buena vista. Hay una coma, ¿ya? Hay una coma. En algunos casos, ustedes se darán cuenta, de repente en su computadora no le va a salir una coma, les va a salir un punto y coma. Entonces ustedes tienen que respetar lo que esta sintaxis te da, porque eso va a variar de cómo la computadora va a variar. En mi computadora está bien configurado de repente, en otras computadoras tiene otra configuración regional, ¿no? Entonces, de repente no te considera la coma, sino el punto y coma. Entonces tú tienes que tener en cuenta qué es lo que te está proponiendo aquí la sintaxis de Excel, ¿ya? Según lo que te pide acá, tú tienes que escribirlo, ¿no? Si es coma, pones la coma. Si es punto y coma, pones el punto y coma, ¿ya? No vayas a poner exactamente como yo lo estoy poniendo, porque mi computadora no es igual de repente a la misma configuración que tiene en tu computadora, ¿ya? En mi caso me está pidiendo la coma para pasar al siguiente criterio. Vamos a ver, entonces, coma. Ahora me pide aquí criterio. ¿Cuál es el criterio para que yo empiece a contar? Es decir, ¿cuál es esa condición para que se cuente? Voy a contar todas aquellas celdas que contenga el dato F. Y como es un texto, tengo que ponerlo entre comillas, ¿ya? Tengo que ponerlo entre comillas. Profesor, ¿detecta mayúsculas y minúsculas? Bueno, acá está en minúscula y acá está en mayúscula, ¿ve? Evalúa y los considera. O sea, no va a diferenciar mayúsculas de minúsculas, ¿eh? ¿Ya? Los va a considerar, ¿entendido? Si yo lo escribo en mayúsculas o en minúsculas, igual lo va a considerar como una letra F. Muy bien, a ver. Y recuerden, cuando es texto, en este caso lo que va a evaluar, tiene que estar entre comillas. ¿Ya? Listo. Ahí está. Entonces, de todo este conjunto de datos, ¿cuántos de ellos tienen la letra F? Aquí hay 1 y 2. Por eso me sale 2. ¿Ve? Entonces ahí hemos visto estas 4 funciones básicas que podemos utilizar, ¿no? Contar, para contar valores numéricos solamente. Contar A, para contar celdas no vacías. Contar punto blanco, para contar celdas vacías. Contar punto sí, para contar celdas que cumplan con la condición que yo le estoy dando, con el criterio de evaluación que yo le estoy asignando. ¿Ya? Entonces, con esto yo puedo sacar, por ejemplo, puedo hacer mi lista de pagos, por ejemplo, y he puesto un criterio que de repente, cuando debe, le pongo ahí debe, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuántos deudores tengo. Entonces, utilizo la función contar puntos sí, ¿no? Dándole el criterio debe, ¿no? Evalúo un conjunto de celdas y ahí me va a salir cuántas personas están debiendo. No me va a decir quiénes son esas personas, solamente va a contar cuántas personas están debiendo. ¿Ya? Muy bien. Apliquen eso a ver. Ya, vamos a crear un documento nuevo. Entonces, recordemos, al trabajar en un documento nuevo tenemos que hacer las configuraciones previas. No se olviden de eso. ¿Ya? ¿Cuáles son esas configuraciones previas? Recordemos. A ver, el tamaño de papel, en este caso, tamaño A4. Miren, ve aquí, me viene, por ejemplo, predeterminado el tamaño de papel carta. Yo tengo que cambiar al tamaño de papel A4. La orientación del papel lo dejamos en horizontal o vertical dependiendo las necesidades. Yo lo voy a dejar en vertical para este caso. Los márgenes, ya, los márgenes de acuerdo a como tú lo requieras. Yo voy a poner, por ejemplo, 1.5. A ver,
1.5. En todos les voy a poner 1.5, a excepción del izquierdo que lo voy a dejar en 1.8. Acepto. Listo. Y vamos a empezar a trabajar. A ver, aunque si yo cambio de parecer y quiero cambiar a horizontal, miren, ¿ven? Voy acá a orientación y cambio a horizontal. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Recordemos que hay que guardar el documento. A ver, recuerden, para guardar el documento, vamos aquí a archivo, guardar como, ¿ya? Y lo vas a guardar en la ubicación que creas conveniente. En este caso yo lo voy a guardar en el escritorio temporalmente. Le voy a poner práctica funciones 1 y lo guardo. Ya está. ¿Qué voy a hacer aquí en esta hoja? Bueno, vamos a escribir, por ejemplo, yo necesito el nombre, necesito el sexo, necesito el domicilio, y necesito de repente, ingresos mensuales, o de frente nomás, y pago, a ver, vamos a poner acá así, pagos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya está, es el primer semestre. Miren, esta de acá los voy a combinar y centrar directamente, ¿ya? Acá voy a agrandar un poco para el nombre, ahí suficiente. El sexo sí lo puedo disminuir, no hay ningún problema. Domicilio para poner solamente un nombre, ¿no? Una palabra. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí, bueno, lo vamos a cambiar hasta aquí, este tamaño, todos del mismo tamaño, ¿ve? Y vamos a ver acá, nombre, sexo, domicilio, los voy a combinar, miren, ve así, para arriba. Aquí también, aquí también. Y le voy a aplicar bordes, miren, ya está. Y a ambos les voy a aplicar, a todos ellos, les voy a aplicar este de acá que se llama alinear en el medio. Vamos a aumentar el tamaño para que se vea mejor. También tengo que centrarlo, no lo he centrado a todos, ¿eh? Ya está, centrado y centrado, tanto horizontalmente como verticalmente. ¿Cuántos registros? Vamos a ver, unos 10, 15 registros más o menos. Yo lo estoy haciendo el cálculo nada más, ahí está, puede ser. ¿Ya? Acá me está sobrando esta línea, lo puedo disminuir un poco si quiero. Acá puedo, ¿qué más puedo añadir acá? Ya, acá, situación. Acá, por ejemplo, ¿no? Situación o condición, ¿no? Condición o situación. Vamos acá, esto lo vamos a centrar también, ¿ya? Y acá le puedo poner pagó o debe, pagó, debe, pago, debe, pagó, debe, pagó, debe, pagó, debe, así sucesivamente, ¿ya? Muy bien, esta sería la tablita. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a llenar los datos con valores, ¿ya? Nombre, por ejemplo, Carlos, ya está, así de sencillo. Sexo, masculino. Ya ustedes eligen si es masculino, femenino, hombre, mujer, ¿ya? Pero una sola letra, ¿está bien? Domicilio, por ejemplo, Lima, ya está, suficiente con una sola palabra. Pagos, 100, 100, 100, 100, y acá nada más, ¿ya? Situación, debe. Espérense, todavía no, pues. Hasta abril, ya. Pagó, ya está. Todavía no llega la fecha de pago de mayo, fines de mayo todavía.
Ya, por ejemplo, Amira, en sexo femenino, domicilio, Chosica, 100, 100, 100, 100. No, acá pagó solamente 40 soles. Y acá debe. Y así sucesivamente. Muy bien. A ver, llenen los datos. Ya tenemos entonces nuestra tablita. Vamos a calcular o hallar los datos que nos está pidiendo aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos socios son femeninos? ¿Cuántos socios son masculinos? También nos está preguntando ¿cuántos socios no pagaron en abril? ¿No? ¿Cuántos socios deben en el mes de marzo? También nos está preguntando ¿cuántos socios son de Lima? ¿Cuántos socios tienen deudas? ¿Cuántos socios están al día en sus pagos? ¿Cuánto se recaudó en el mes de abril? Otra pregunta sería, ¿cuánto se recaudó en promedio hasta la fecha? También, por ejemplo, ¿cuánto se recaudó en total hasta la fecha? ¿Ya? ¿Qué más podríamos poner? Bueno, hasta ahí creo que podríamos hallar. A ver, entonces, eso es lo que tenemos que calcular. ¿Está bien? Bueno, todos esos resultados los vamos a ir colocando en ese lado, donde está amarillito. ¿Ya? Ahora, recordemos que si no alcanza espacio, bueno, podemos hacerlo aquí, podemos cambiarlo acá también abajo o acá al costado. Si no alcanza espacio, recordemos acá, miren, ve. Tenemos vista previa del salto de página. Vamos a ver. Está cargando. No responde, me dice, por cuestiones de memoria. Listo. Y ahora miren, esta rayita azul, yo lo puedo jalar hasta aquí. Listo. Para poder encajar, ¿no? El espacio que me faltaría. Vamos a ver, vista previa, cómo se vería. No quiere cargar. No quiere cargar. Es cuestión de memoria. Bueno. Ya, listo. A ver, entonces, ahí hemos pues cada uno de ellos. A ver, les voy a dar unos 5 minutos. Si no, lo desarrollamos. ¿Está bien? 5 minutitos. A ver, bien. A ver, ¿qué nos está preguntando? Nos pregunta, ¿cuántos socios son femeninos? Es decir, yo tengo que contar cuántos son del sexo femenino. Y para ello, voy a utilizar una función de contar. Cuando nos pregunta cuánto, ¿ya? A veces tenemos que analizar esta palabra, cuántos, para usar la función contar, ¿ya? A ver, entonces igual, contar, pero ¿contar qué? Contar punto blanco, contar punto sí, sí conjunto, contar A. En este caso, contar punto sí. ¿Por qué? Porque voy a darle una condición. Voy a decirle que cuente todos aquellos datos que tienen el sexo F de femenino. Muy bien, contar punto sí. Voy a decirle ahora cuál es el rango. El rango será todo este rango que corresponde al sexo.
¿Qué me pide aquí la sintaxis? Me pide que yo coloque la coma. Muy bien, pongo la coma. Y ahora el criterio, en este caso, femenino. Como es texto, tengo que escribirlo entre comillas. Comilla, F, comilla. Cierro paréntesis, presiono Enter y me va a dar el resultado de 11. Es decir, tengo 11 socios del sexo femenino. ¿Cuántos socios son masculinos? Prácticamente aplicaría lo mismo, con la única diferencia que tendría que cambiar la condición. En vez de poner F de femenino, le pondría M de masculino. El resto vendría a ser igual. Y tenemos 7 socios que son varones. Entonces, utilizando la función contar.si. Aquí me está preguntando qué cosa. Me dice, a ver, me pregunta, ¿cuántos socios no pagaron en abril? No pagaron en abril. Una cosa es no pagar, otra cosa es que todavía hayan pagado algo, pero todavía deban, ¿no? Que no pagaron totalmente, ¿ya? Vamos a poner. Entonces vamos a contar. Igual, contar. En este caso, los que no pagaron en el mes de abril serían aquellas celdas que están vacías, ¿no es cierto? Contar punto blanco. Selecciono todo el rango del mes de abril porque me está pidiendo del mes de abril. Terminamos y ya está. Me está diciendo que hay 6 socios que no pagaron en abril. ¿Qué más? A ver, siguiente. ¿Cuántos socios deben en el mes de marzo? Que están debiendo. O sea, cuando deben, podríamos interpretarlo como que no pagaron o como que pagaron una parte. A veces también esa parte hay que ser un poco también específicos de repente, ¿ya? Bueno, vamos a considerarlo como que han pagado, pero no han completado, todavía están debiendo. ¿Ya? Vamos a poner acá, igual, contar, en este caso, ¿qué sería? Contar.si. ¿Cuál sería el rango? Marzo. Ya está. Y para este caso, el criterio, ¿qué podríamos poner? Podríamos decirle que La situación, el sea... criterio. ¿Cómo? El criterio sería situación, pagó o debe. No, es que la situación en este caso, podría ser también, ¿no? Podría ser, pero eso no me especifica Igual si a pago es igual. marzo, porque pudo haber pagado el mes de marzo, pero en el mes de abril está debiendo y lo va a considerar acá, por ejemplo, debe, pero acá me está preguntando cuántos socios deben en el mes de marzo. Yo le voy a poner aquí aquellos que sean, o sea, los pagos sean menores que 100, así, menor que 100, cuyo pago sea menor que 100. A ver. Acá va entre comillas. Cuando este es el mayor menor, va entre comillas. Ya está. Ahora sí. ¿Listo? En este caso son 5, me dice, en el mes de marzo. Vamos a ver si es cierto. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 personas deben en el mes de marzo. ¿Ya? Entonces, ya no estamos poniendo una igualdad, ya no estamos poniendo un criterio de texto, estamos poniendo un criterio numérico, pero de comparación. Y cuando utilizamos criterios de comparación, en este caso mayor que, menor que, igual que, ya lo vamos a poner entre comillas. ¿Ya? Y de esa manera va a evaluar todo el mes de marzo nada más, porque yo he seleccionado ese mes de marzo. Compara, a ver, verifica, esta celda, ¿el valor de esta celda es menor que 100? No, es igual a 100, por lo tanto no se considera. Esto tampoco. Aquí sí, 70 es menor que 100, por lo tanto ya tenemos una persona que está debiendo. Y así va evaluando y aquellos valores que sean menores a 100
los va a considerar. Pregunto, a ver, vamos a suponer, si esto de acá estuviera vacío, ¿lo consideraría? En este caso, no lo está considerando. ¿Ya? Aquí habría que anidarle otro dato. ¿Ya? Eso lo vamos a ver de repente más adelante. ¿Ya? Porque aquí ya se vería un error. ¿Ve? ¿Por qué? Porque está vacío. Y la función contar puntos y cuenta siempre y cuando se cumpla la función. O de repente, si para que no tenga error, yo puedo poner acá de repente el símbolo, el valor 0. Entonces, ahí sí lo va a contar. ¿Ve? Entonces ya es cuestión de cómo nosotros podamos poner o llenar los datos en la tabla. Para ello nosotros tenemos que saber cómo funciona, cómo se comporta cada función que yo utilizo, ¿no? Y tenemos que probarlo para ver cómo trabaja y no tener problemas más adelante cuando tengamos, cuando utilicemos pues ya nuestra hoja de datos, ¿no? Nuestro documento ya. ¿Listo? La siguiente pregunta dice, ¿cuántos socios son de Lima? Igual acá vamos a poner contar punto sí. ¿Qué contamos aquí? En este rango, ¿cuál sería el criterio? En este caso, el criterio que diga Lima. Listo. Solamente 2 socios son de Lima. Aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Eh? ¿Cuántos socios tienen deudas? Aquí sí sería lo que por ahí plantearon, ¿no? Hace un momento. Igual, contar, punto sí, también en este caso. El rango sería esto de aquí. ¿Ve? Y en este caso le pondríamos debe. ¿Listo? Aquí sí podemos ver cuántos socios tienen deudas. No importa en qué mes, basta que esté debiendo, ¿ya? Me saca acá debe, ya, pues si es una deuda. Acá, por ejemplo, ¿ve? Pagó hasta el mes de abril, pero no ha pagado completo. Por lo tanto, pasa a la lista de deudores. Acá sí pagaron todo, por lo tanto, sale pagó. ¿Ve? Entonces, yo tengo que ir analizando la tabla para ver dónde aplico. ¿Ya? A ver, ¿cuántos socios están al día en sus pagos? Aquí también puedo yo utilizar esa misma función, ¿no? Igual contar punto sí. Utilizo este mismo rango, pero el criterio tendría que cambiarlo con pagó. Recordemos que tiene que estar con tilde porque acá yo lo escribí con tilde. ¿Qué pasa si yo le pongo sin tilde? Miren, voy a ponerle sin tilde y no lo reconoce. ¿Por qué? Porque lo escribí de otra manera. Entonces va a buscar la palabra pago, pero no va a encontrar. ¿Por qué? Porque aquí hay la palabra pagó, no hay la palabra pago. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. ¿Ya? Si lo escribimos mal, no nos va a salir como debe ser. Entonces, por eso a veces se suele obviar las tildes, por esas situaciones a veces, ¿ya? No es porque lo escriban mal y nada por el estilo, porque a veces en un punto le ponen con tilde, en el otro le ponen sin tilde y eso genera a veces una dificultad. Pero si pueden ubicarse, no hay ningún problema, ¿ya? Vamos ahora a qué dice. ¿Cuánto se recaudó en el mes de abril? Igual, aquí nos dice en el mes de abril. ¿Cuánto se recaudó? ¿Qué función tengo que utilizar? Si nos pregunta cuánto se recaudó, tendría que ser la función suma. Suma. Exacto, la función suma, pues. Ajá. Y selecciono el rango del mes de abril. Ahí tenemos entonces el monto que se recaudó en el mes de abril. ¿Cuánto se recaudó en promedio hasta la fecha? Aquí, ¿qué función voy a utilizar? A ver qué me puede decir. Promedio. La función promedio, ¿no es cierto? La función promedio. Ya está. ¿Qué rango seleccionaría? En este caso, si nos dice hasta la fecha, tendría que seleccionar todo el rango que corresponde a los 6 Enero, o hasta julio abril, en este o caso. abril.
o mayo ya, porque ya estamos mayo, ¿no? Ya está, hasta la fecha. Bueno, dependiendo de cómo tengamos, ¿no? O incluso hay algunos que han pagado adelantado, mejor seleccionamos todos los meses, ¿eh? ¿Ya? Porque hay casos, ¿no? Hay personas que pagaron adelantado y si decimos hasta la fecha, se supone que ya en la fecha no hemos llegado a junio, pero ya han pagado adelantado y cuánto hemos recaudado hasta la fecha. ¿Ve? Entonces, eso es cuestión de analizar cómo vamos a desarrollar los datos. ¿Ve? Muy bien. Entonces, en promedio se calculó, ¿no? se recaudó ese monto, ¿no? 96 y tantos. Si hay muchos decimales, lo puedo restar decimales aquí. Disminuyo los decimales y pongo 96.89. ¿eh? ¿Cuánto se recaudó en total hasta la fecha? Una cosa es en promedio y el otro es en total. Aquí voy a utilizar la función suma. ¿Ve? Y como ya analicé, utilizo todo esto de acá, ¿no es cierto? Y ahí está. Eso es lo que se recaudó hasta la fecha, en total. ¿Cuánto es el monto mínimo pagado? Cuando hablamos del monto mínimo, utilizo la función min, ¿cierto? El valor mínimo. Y también evalúo todas estas celdas y listo. El valor mínimo pagado sería 40 soles. El valor máximo pagado no le voy a poner porque ya es obvio, pues el máximo es 100, ¿no? Bueno, y así yo puedo ir analizando y puedo seguir preguntando a la tablita, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quiero saber a partir de estos datos que tengo ingresado en mi tablita, ¿no? Y ya utilizando yo las diversas funciones, puedo encontrar los resultados que yo así lo requiera. Muy bien.